Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Todo es cada vez más complejo y en el mapa de nuevos escenarios de la guerra esta mañana se abren otros dos. El primero tiene que ver con la crisis energética y la decisión de Estados Unidos, que atrapado entre los mercados y sus contradicciones ha abierto la puerta a un movimiento que vuelve a golpear intereses europeos. Donald Trump levanta las sanciones a Rusia y autoriza que se pueda comprar de nuevo su petróleo para intentar contener el precio del crudo. En la práctica hay un doble efecto inmediato: oxígeno para Rusia, que ingresa dinero para seguir golpeando a Ucrania, mientras Europa hace esfuerzos en sentido contrario, y un intento desesperado por contener los efectos económicos de una guerra que Trump abrió junto a Benjamin Netanyahu sin saber a dónde iba a llevarle a él y al resto del mundo. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Ángels. El crudo Brent ha subido cerca de un 40% en los últimos 14 días desde el inicio de los golpes por parte de Trump y Netanyahu contra el régimen de los ayatolás. Son $27 más por barril, un aumento que no se veía desde el inicio de la invasión de Ucrania y que ha llevado a Washington a autorizar esa compra temporal de petróleo ruso. Son unos 100 millones de barriles almacenados ya en buques en alta mar, que se van a sumar a la inyección de 400 millones liberados por una treintena de países con el objetivo de apaciguar a los mercados. Irán sabe muy bien que la presión sobre las economías occidentales es la clave para resistir un asalto que Estados Unidos mantiene. Es por eso que Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo, y su régimen abogan por mantener un bloqueo, el del Estrecho de Hormuz, que de momento está estrangulando el mercado del crudo. Por allí, recordemos, pasaba hasta hace poco el 20% del crudo y del gas que se comercializaba en el mundo, un tráfico que ahora mismo está totalmente restringido y que está llevando al petróleo por encima, como decimos, de los $100 por barril. Y el otro escenario de guerra que asoma ahora mismo es Irak. Allí, según el New York Times, hay en marcha una operación de rescate sobre el terreno. Anoche, milicias iraquíes que combaten en favor de Irán se atribuyeron el derribo de un avión estadounidense. Al menos 6 soldados iban a bordo. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. El Pentágono asegura que es un accidente, las milicias un ataque. El hecho seguro es que el avión ha caído en territorio iraquí, país donde la guerra empieza a escalar. Esta noche, drones iraníes han atacado una base francesa. Un soldado ha muerto. Francia habla de un ataque inaceptable. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. 2 ataques, los dos en territorio iraquí, y uno de ellos reivindicado por las milicias que están instaladas en ese país, en Irak. Ayer también recibió un impacto de un dron una base italiana, más milicias, más participantes en la guerra, y mientras, Nico, una operación estadounidense de rescate en marcha. Sí, es lo único que confirma de momento Estados Unidos, que está tratando de localizar los restos del avión para ese repostaje de combustible caído en el oeste de Irak, que hay 6 soldados muertos y se desconoce aún si hay supervivientes. Es el mayor impacto en el mapa de los ataques hoy, que se cumplen 2 semanas de esta guerra, en la que son las fuerzas populares iraquíes, con parte de sus facciones proiraníes, las que han reivindicado ser los autores de ese derribo del avión estadounidense. Además, primera víctima europea de esta guerra, Francia ha reconocido la muerte de un soldado francés en un ataque esta noche con drones a una base en el Kurdistán iraquí. Ahora mismo hay sonido de bombardeos en el oeste de Teherán, están sonando las sirenas en el norte de Israel por misiles de Irán, y mientras Netanyahu seguía anoche con sus amenazas al nuevo líder iraní. Advierte Irán con nuevos ataques y también le dice al líder Khamenei que no se haga seguro de vida, que será su próximo objetivo. Además, hay 2 muertos por drones en Omán de esta mañana, y también se están interceptando ahora mismo drones en Arabia Saudí. Israel asegura que ha alcanzado más de 200 objetivos en las últimas horas en Irán y advierte con una invasión terrestre aquí sobre el Líbano. Esto en Irak. En el Líbano, el ejército israelí ha atacado esta noche el sur del país en varias oleadas, provocando al menos 15 muertos, y también de nuevo, Nico, la capital, Beirut, donde estás tú. Sí, Netanyahu, que lleva el caos de sus planes militares, Ángels, a pleno centro de Beirut, ha sido la noche de ataques más graves sobre el centro de la ciudad. Bombazos que se repetían en edificios de apartamentos. Seguíamos el rastro de las bombas hasta altas horas de la noche. También han caído varios drones, 8 muertos más esta mañana. Ataques ahora mismo en el sur del país, y aquí en la capital siguen llegando miles de desplazados. Son casi 1 millón y tienen nombre y voces. Abidin. Iman tiene 12 años y sostiene a su hermano Abidin, de solo 4 meses, que está viviendo su primera guerra. Más de 1 millón de desplazados.
El doctor Hamadi es el director del mayor campo de desplazados que se ha habilitado aquí en Beirut, en el centro, en el Estadio Nacional. Casi 1000 personas, Ángeles, lo que convierte esta crisis de desplazamiento en el Líbano con 1 millón de personas y los más de 3 millones de iraníes en una de las crisis de desplazamiento más importantes de las últimas décadas. Nico, seguimos en el abierto. Hasta luego. Nos decía Nico que había reaparecido en rueda de prensa Benjamin Netanyahu el mismo día en el que escuchábamos las palabras del nuevo líder iraní. Es al menos lo que dice Irán, que envió un mensaje escrito a la televisión del país para que lo leyera. Lo estaban escuchando una presentadora. Mojtaba Khamenei aseguró que vengará a los mártires y que seguirá asfixiando el estrecho de Hormuz para presionar la economía mundial. No está claro si Khamenei está vivo porque no se le vio ni oyó. No está claro si está solamente herido, como dice Irán, pero sus amenazas vuelven a bastar para sembrar el miedo sobre el precio del petróleo, que a esta hora está ya a más de $100 el barril. La treintena de países de la Agencia Internacional de la Energía intenta que la liberación de reservas sirva para calmar al menos un poco la situación, pero en este contexto de desorden internacional ocurren cosas como el anuncio de Trump y el peligro de que algunos elijan ir por libre. Quizá por eso, en un movimiento que hasta ahora no habíamos visto, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha dicho al Financial Times que Estados Unidos quiere dividir Europa y que no le gusta a la Unión Europea. Su enfoque, añade Kallas, refleja las tácticas de los adversarios de Europa. Algo vuelve a moverse en la Unión Europea ante la dimensión de los cambios y el temor a un colapso todavía mayor. A pesar de su liberación de reservas, la misma Agencia de la Energía prevé una caída en la producción de crudo en 8 millones de barriles al día este mes. Nunca había ocurrido algo así. Sira Valdés. Es la mayor interrupción de suministro de la historia, apunta la Agencia Internacional de la Energía, que estima que los países del Golfo han reducido su producción en al menos 10 millones de barriles de petróleo al día, una caída que podría agravarse, advierten, si no se reanuda el tráfico a través del estrecho de Hormuz y que se compensa ligeramente con el incremento que se está dando en otras regiones como Rusia o Kazajistán y con la reducción de la demanda. En conjunto, la agencia estima que en marzo la producción se está reduciendo, sí, en 8 millones de barriles de crudo diarios, aunque apunta que las mayores afecciones se están produciendo en los mercados de diésel y de combustible para aviación y advierte de riesgo de suministro de gases licuados de petróleo como el propano o el butano, especialmente en regiones como la India o África Oriental. Y luego está lo ya palpable. Hemos contado a las 7:30 que la gasolina sube en España más rápido que en la mayoría de países europeos. En una semana el precio del gasóleo agrícola casi se ha duplicado, de 87 céntimos a 1,60 el litro, según las organizaciones de agricultores. Ayer, lo escuchábamos, unos 60 tractores salieron en protesta por Madrid para pedir medidas urgentes para el sector. Hubo protestas también contra la OTAN y 1.500 personas, entre ellas Joan Manuel Serrat, Rodrigo Cuevas o Manuela Carmena, publicaron su manifiesto para pedir el fin de la guerra. En un minuto, las medidas que empieza a deslizar el Gobierno para contener los efectos económicos de la guerra. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Lo que no tuvo tiempo en el Consejo de Ministros de ayer fue de aprobar nada ante el incremento de los precios del gasóleo, de la gasolina, del gas y de la electricidad. Eso sí, Oye, qué pachorra tiene para bajar los impuestos. Demuestran con esa desidia, con esa calma chicha en la que están instalados los ministros del Gobierno de España, que ni están ni se les espera. Esa es la consigna en el PP, la pachorra del Gobierno. De momento no se sabe qué está dispuesto a apoyar el Partido Popular más allá de bajar impuestos, pero ayer el Gobierno presentó las primeras líneas de su plan. Que incluye medidas fiscales, aunque todavía sin detallar. No serán generalizadas, sí dirigidas a sectores como agricultores y transportistas. Estefanía Salvatierra. Los efectos de la guerra todavía no han tenido un impacto significativo sobre nuestra economía, pero sí sobre sectores concretos como el agrario y el transporte por carretera. Para ellos, afectados directos de la subida del precio de los carburantes, el Gobierno ofrecerá medidas fiscales, las cuales todavía no ha concretado, pero se alejarían de la bonificación por litro de combustible que vimos en 2022. Carlos Cuerpo. Parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y, como he dicho antes, esto lo estamos teniendo en cuenta también en nuestro diagnóstico. El paquete de medidas, aún por desarrollar, pretende ser
muy proporcional al discurrir del conflicto. De la parte más social, solo sabemos que se prohibirá el corte de suministros a los más vulnerables. Los sindicatos, poco partidarios de bajar impuestos, piden que las medidas que se tomen sirvan para ayudar a las familias y no contribuyan a aumentar los márgenes empresariales. Está por ver dónde encuentra el Gobierno el apoyo de la derecha. Necesitará al menos a Junts, pero también cómo resuelve las diferencias internas. Sumar quiere que el Ejecutivo recupere la medida de protección a los inquilinos, prorrogarles el alquiler, porque hay cientos de miles que están a punto de vencer, y evitar una subida masiva de precios. El PSOE quiere esperar porque cree que los efectos actuales no son tan profundos como los de la guerra de Ucrania. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Una vez más, la vivienda vuelve a ser un obstáculo entre los socios de gobierno, esta vez a cuenta del escudo social que el Ejecutivo prepara por la guerra de Irán. Sumar exige que en este decreto se incluya la prórroga de los alquileres que vencen en 2026, una vieja demanda del socio minoritario que ahora vuelve a reivindicar. Hemos planteado la necesidad de que haya una prórroga de todos los contratos de alquiler en vigor para evitar que en el momento de renovarse se incrementen un 30, un 40, un 50% las rentas que pagan las familias en España. Pedirle al Partido Socialista que no dejemos las cuestiones de la vivienda fuera de este Real Decreto Ley. A los ministros Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun le ha respondido el de Economía. Carlos Cuerpo no garantiza que se incluyan medidas de vivienda en este decreto. Que estamos en una situación donde la respuesta tiene que tener un elemento de proporcionalidad a el impacto que estamos observando. Pero también hay discrepancias con los tiempos. Sumar quiere luz verde a nuevas medidas el próximo martes. La visión es que ya el próximo Consejo tomemos algunas medidas. Mientras que Moncloa y el PSOE rebaja las expectativas a la espera de la negociación con los grupos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy es el último día de campaña electoral en Castilla y León. En este ciclo electoral será la primera vez que se pueda medir si la guerra tiene algún efecto sobre las urnas. La pujanza de la extrema derecha, la del PP, si el PSOE aguanta o si lo que hay a su izquierda sobrevive en otras fórmulas de corte autonómico. Termina una campaña que abre más preguntas de las esperadas y lo primero es saber cuáles son las que más suenan allí donde se vota. Redacción en Castilla y León, Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Una pasa por concretar cuánta va a ser la diferencia entre PP y PSOE en votos. Los socialistas descartan descalabros como los de Aragón o Extremadura y aspiran incluso a repetir lo que ya pasó hace 7 años, cuando fueron los más votados, aunque después Ciudadanos entregara el poder a Mañueco. De ahí los mensajes en los que ha insistido Carlos Martínez en estas últimas horas. Esa es la primera razón por la que tenemos que ir a votar, para que los días contados de la derecha en esta comunidad autónoma sean estas últimas 48 horas, para hacerlo realidad. Porque ya no es que sea una cuestión de desidia, es una cuestión también de empatía, de alma. Otra de las dudas está en conocer cuánto tendrá que ceder el PP a Vox si se cumplen las encuestas y los populares vuelven a necesitar a la ultraderecha para cumplir la marca de 40 años de gobiernos ininterrumpidos. Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a cargar contra quien fue su compañero de camino durante más de 2 años. Quiero hablaros de Vox. No es capaz de ganar a la izquierda, tampoco quiere gobernar. Y yo lo que digo es que solo quiere votos para bloquear el gobierno en Castilla y León, para paralizar cualquier acción de gobierno. No, nosotros hemos venido aquí a gobernar. Tercer interrogante, ¿cuál es el techo de la ultraderecha en esta tierra? Su candidato ha estado a la sombra de Abascal toda la campaña y hoy no va a ser una excepción. Esta mañana va a estar en Miranda de Ebro, localidad que sigue de luto oficial, recordamos, por el crimen machista del martes. Y ojo, porque todavía hay una cuestión más que aclararemos el domingo. ¿Cuánto peso van a tener formaciones regionalistas como la Unión del Pueblo Leonés, que puede absorber parte del descontento por el desastre de los incendios del verano? El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está volcado en la recta final de esta campaña para hacer frente a la presencia de Abascal, que ha pasado prácticamente todos estos días en Castilla y León. Ha subido todavía más el tono contra la ultraderecha. Ahora los acusa de votar junto al Partido Socialista y a Podemos en Extremadura y apremia a los alcaldes para que den el último apretón. David Junquera, buenos días. Buenos días. Traca final de campaña y el PP gasta toda su pirotecnia con Vox. Llevo toda mi vida ganándole a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas. Y a mí no me van a dar lecciones de ganarle a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas, aquellos que no han ganado nunca. Con la que está cayendo nadie entiende a Vox, algunos corren bien delante del toro pero no saben torear, nuestros amigos de Vox solo quieren bloquear. En Génova creen que esta táctica ofensiva les ha rentado. Feijóo se ha multiplicado más que en campañas anteriores para contrarrestar el despliegue de Abascal. En los trackings de hace 2 semanas, Vox rondaba el 25% y ahora la gran esperanza es que no conquiste el 20%.
Los populares sueñan con rascar algún procurador más. Con uno les valdría para poder vender como un éxito el desempeño de Mañueco. Para este último empujón, Génova ha dado un pequeño pescozón a sus alcaldes. Los ha visto poco implicados al no estar en juego los ayuntamientos y de aquí al domingo les ha pedido más puerta a puerta. Y luego los socialistas, que vienen de 2 resultados muy malos en Extremadura y Aragón, pero que confían en romper ese ciclo a la baja. Las encuestas parecen algo más benévolas y en eso confía Ferraz, en eso confía el Partido Socialista. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. El PSOE afronta otra prueba de fuego el domingo ante el riesgo de encadenar una tercera derrota electoral, pero en este momento mira las urnas con cierta esperanza. Los socialistas creen que esta vez sí están logrando movilizar a su electorado gracias a la campaña que ha ido increciendo, dicen, gracias al no a la guerra, y creen que les está ayudando también la disputa a su derecha entre el PP y Vox. Las fuentes consultadas admiten, eso sí, que la foto final es muy incierta porque hay muchos escaños en juego por un puñado de votos, pero aún así en Ferraz confían en lograr un resultado que, aunque no les permita gobernar, sí les sirva para salvar los muebles y como revulsivo para levantar el ánimo de los suyos para afrontar el resto del ciclo electoral, con unas andaluzas por delante que no pintan nada bien, eso nadie lo niega, y con la amenaza de adelanto electoral sobrevolando Cataluña. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.